Por favor, silencio. Vamos a hablar de oximetría cerebral a cargo del doctor Lemus. El doctor Lemus es residente de segundo año de anestesiología del Departamento de Anestesia de la Universidad del Valle y la tutoría fue a cargo del doctor Javier Benítez. Como siempre, el ponente va a dar su revisión del tema en la estrategia basada en la evidencia y pregunta pico, me imagino, como hemos estado hablando, y posteriormente Javier hará sus comentarios como el tutor y posteriormente los participantes del auditorio y del auditorio virtual harán sus comentarios. Entonces, empecemos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación por parte del doctor Caballero. El día de hoy me corresponde exponer monitorear la oxigenación cerebral. Este tema pues estuvo a cargo en compañía con mi tutor, el doctor Javier Benítez, anestesiólogo y neuroanestesiólogo. Y dentro de esta revisión pues queremos hacer como un acercamiento de la monitoreo de oxigenación cerebral como una herramienta adicional de intervención, así como hemos aplicado nuevas medidas de vigilancia y control de la parte anestésica a partir de una serie de monitoreos que se han ido aplicando en el tiempo y se han quedado en la práctica. La idea de esta revisión es mostrar que se puede hacer monitoreo de oxigenación cerebral, que es viable y que puede cambiar desenlaces en diferentes intervenciones de los pacientes a los que están sometidos en el día a día de nuestras condiciones pues, quirúrgicas. También pues que hay otros escenarios en los que se está aplicando, aún con una evidencia limitada, pero con cambios en la forma en cómo se observan las cosas y permiten pues irlo aplicando en el transcurso de la medida en lo que se va haciendo. Entonces, para iniciar, este va a ser como nuestro derrotero, identificar pues, los principios físicos en los que está aplicada esta tecnología, los usos clínicos pues, más comunes, los estudios que comparan, defienden, aportan, limitan lo que se está haciendo hasta ahora en esta base, los problemas que siempre están incurridos dentro de la practicidad de usar este tipo de tecnología y las conclusiones a las que podemos llegar teniendo pues un adecuado monitoreo con la oxigenación de nuestros pacientes. Es común pues encontrar que cuando uno habla de la parte cerebral, siempre existe la complejidad para los dispositivos que están diseñados en la evaluación del flujo sanguíneo, ¿sí? Esto a su vez requiere que se tenga un conocimiento que permite entender dos conceptos que son muy importantes dentro del diseño de esta presentación. Uno de ellos es la fisiología cerebral enmarcada en el mecanismo de autorregulación y los otros son los principios científicos que abarcan el uso de la tecnología de diferentes marcas que tenemos, pero conocido en el mercado como NIRS, y además nos permite identificar que el flujo sanguíneo del cerebro pues, es una función de manejo tanto en condiciones fisiológicas como de la presión y la resistencia de acuerdo a la ley de Poiseuille aplicada y cómo esto está desarrollando una habilidad para la autorregulación del flujo cerebral dentro del rango de autorregulación. Entonces, es importante también destacar que existen unas presiones de perfusión que van a estar mediadas por una resistencia vascular sistémica y van a tener un flujo relativamente constante. Esos cambios que ustedes van a ver en el transcurso de la revisión, pues nos van a generar mecanismos de autorregulación que se han discutido durante más de 60, 70 años con la primera publicación en el 59 y cómo hay ahora una nueva forma de evaluar la autorregulación dependiendo de las poblaciones a las que está sometida y cómo la oximetría cerebral nos va a ofrecer esa información suficiente para evaluar pues, el consumo y la suplencia que tiene determinada por una saturación mediada y la recomendación previa de su medida a la inducción anestésica. Entonces, todas las revisiones tienen un aspecto histórico y digamos que esto no tiene tanto tiempo como creen en el mercado, pero sí ha tenido acercamientos iniciales que se han implementado en el transcurso del tiempo.
Entonces, lo primero es que en el 70 se implementó pues, la técnica de espectroscopia, y eso es importante reconocerlo porque la técnica de espectroscopia nos permite tener una medición en un rango de un espectro de luz. Y los espectros de luz, al generar pues, una imagen como tal del espectro de luz, una línea de onda, de longitud de onda, nos va a permitir a tener una respuesta a ese sometimiento que tenemos sobre ese tejido. En el 77 aparece Jobs, que aplicó la espectroscopia al cerebro y corazón. En el 85 aparece Ferrari con algunos colaboradores donde reportan el primer uso del nivel cerebral. Y ya para el año 93, la FDA aprueba su uso y se va haciendo de aplicabilidad también en el cuidado intensivo en los pacientes, sobre todo los que estaban sometidos a las condiciones de neurotrauma. Desde el aspecto fisiológico, siempre tenemos que describir que existen una serie de categorías en las que participan las lesiones cerebrales. Y eso tiene una serie de respuestas mediadas fisiológicas en las que se van a destacar pues, las áreas de isquemia, las condiciones directas sobre el parénquima y la irrupción vascular con la despolarización, y las lesiones axonales que tienen dentro de sí mecanismos que pueden asociarse a esas lesiones traumáticas. Pero para entender eso, hay que tener en cuenta que existen otras condiciones fisiológicas de respuesta que permiten como sostener esa capacidad cerebral a través de edema vasogénico, las condiciones de hematoma y barreras protectoras como la barrera hematocefálica, que contribuyen pues, a esa liberación de cascadas celulares que producen procesos de neuroinflamación y cómo participan dentro de todos esos procesos en los que al final puede generar una necrosis y una apoptosis si no hay una corrección de la neurotoxicidad y aumentan pues, la presión intracraneal. Hasta ahí, pues eso es una base fisiológica inicial y siempre tenemos que pensar que cómo inició la monitorización cerebral. Entonces, el doctor Nils Lundberg es un neurocirujano sueco que en el año 59 quiso desarrollar la primera técnica de neuromonitoreo de la presión intracerebral. Él lo que hizo fue que insertó un catéter, como pueden ver en esta imagen, que está acá en este lado, y ese catéter lo que hizo fue que evaluar el líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo lateral. La cánula que él insertó como tal, como la pueden ver acá, te lo pongo en puntero. Aquí va sobre el ventrículo lateral y esta fue la técnica que por mucho tiempo se conoció como el gold estándar para la monitorización de la presión intracraneal. La técnica pues tenía varias ventajas. Uno era que era posible de calibrar y además tenía una capacidad pues, de obtener datos acordes que siempre fueran correctos con la capacidad de drenar al disminuir ese líquido cefalorraquídeo. Esa técnica como tal no tenía unos riesgos in situ, o sea, muy claros, pero sí tenía una serie de complicaciones asociadas a insertar un catéter en el ventrículo lateral. La más común pues, eran hemorragias, infecciones tanto del sitio operatorio como a nivel intraventricular, y también tenía unos niveles de aceptación pues, en el momento buenos. Sin embargo, pues no todo el mundo se le ocurría ponerle un catéter intraventricular a pacientes con otras condiciones especiales, y eran los que tenían pues, compresiones ventriculares o que cursaban como las condiciones ventriculares. ¿Listo? Este fue el trazo inicial que él tuvo de cómo vemos la curva de la autorregulación mediada en un tiempo de minutos con unos milímetros de mercurio que se generan por la presión. Él lo publica hacia el año 59 en esta revista, que es la de la Sociedad de Fisiología Americana, y pues muestra cómo se evaluaba el flujo cerebral a partir de un consumo de oxígeno en hombre. Esa publicación pues es larga, en ese tiempo no tenían un limitante de número de páginas para publicar, entonces eso tiene más de 60 páginas en la publicación inicial. Entonces, esto nos dio paso a entender otras cuestiones fisiológicas que van a participar dentro de este proceso. Y es que la oxigenación cerebral, el peso del cerebro como tal, solo va a corresponder al 2% pues, del peso corporal total. Pero el tejido celular, la parte cerebral, va a usar aproximadamente el 25% de la glucosa y cerca del 20% de la entrega de oxígeno. Esto es importante, ¿por qué? Porque existen unas variables que van a determinar la medición y dentro de esas variables también tenemos que tener en cuenta que existen los valores importantes tanto de la hemoglobina
como la saturación y el oxígeno que se encuentra pues disuelto en esas cantidades pequeñas a nivel cerebral. Entonces, vamos a ver que existen otras condiciones fisiológicas como el gasto cardíaco, donde participa el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y también valores químicos como la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, el consumo de oxígeno estimado normalmente está más o menos entre 3.5 por cada mililitro, 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido en un minuto. Eso quiere decir que ese consumo puede crecer en el transcurso energético de un 75 a 80% por parte de las neuronas, y eso favorece a su vez una despolarización. Entonces, lo que queremos ver con esta figura esquemática que están viendo de acá, de la parte central, es como ante una presión efectiva osmótica de más o menos 5.700 milímetros de mercurio, se ve respetado la barrera hematoencefálica y la separación entre el intersticio y los capilares cerebrales que participan en el paso o no de esas moléculas que son normalmente cristaloides y los más grandes que ustedes ven en relación a los coloides. Entonces, esto en la imagen A es como normalmente uno lo ve, y en la imagen que ustedes ven acá con la triple B, sí, que está de este lado, vemos que se somete a una lesión cerebral inicial y como solo se determina el paso del agua, favoreciendo los cambios en la presión hidrostática versus la presión osmótica, y se permite el paso de cristaloides como tal, pero no el de coloides. Pero cuando esta lesión es aún más grande, o sea, se observa una ruptura ya de la barrera hematoencefálica, va a permitir el paso tanto de cristaloides como de coloides, y se va a perder esa barrera inicial que teníamos en la gráfica inicial de acá, y va a permitir el paso de varios tipos de moléculas. Cuando hablamos de flujo sanguíneo cerebral y autorregulación, tenemos que devolvernos como a las curvas más clásicas que están dentro de este proceso. Entonces, normalmente uno espera un estimado de la presión parcial de CO2 que sea más o menos de 35 y 45 milímetros de mercurio. Pero el efecto de la regulación del CO2 sí participa como un mecanismo importante, porque a su vez que depende de un pH, pues va a requerir que ese CO2 como tal haga que a momentos que se eleve favorezca la vasoconstricción. Entonces ya sabemos que el cerebro es dependiente pues, de la presión arterial media, y que para que haya una presión arterial media importante, pues yo tengo que mantener unos estados de control del CO2 para evitar ese desplazamiento de esa curva y se me cambien los mecanismos de autorregulación. La curva inicial de autorregulación siempre la vamos a ver más adelante un poco más gráfica, pero yo lo que quiero que vean con esta inicial de este gráfico es que en la curva A se ve el mecanismo de autorregulación compensatorio, ¿sí? Pero cuando ustedes van a la línea punteada, describe cómo ese mecanismo compensatorio no se tiene y se mantiene en una línea ascendente. Nunca, miren que aquí hay como una asíntota en la que se cambia la dirección. Acá no lo conserva y se mantiene una línea, o sea, una curva lineal. Entonces, lo que vemos como tal es, en esta curva, es la forma de ilustrar cómo participa el mecanismo de la autorregulación cerebral para estos cambios en los que vemos como los estados de hiperventilación pueden modificar las presiones y la perfusión cerebral. Cuando vamos a hacer el análisis, eso es lo que yo quería mostrarles desde el inicio, y es cómo la curva inicialmente, desde 1959 escrita, presentaba esta dirección, ¿sí? Los estados de hipotensión se consideraban por debajo de 50, y ellos hablaban de hipertensión más o menos entre 130 y 150 milímetros de mercurio, ¿sí? Ellos que no tienen o que hace la diferencia comparada con la curva que se propone en una publicación reciente, es separar esta capacidad de flujo sanguíneo cerebral y de presión arterial media por grupos de exposición, ¿sí? Es decir, cuando se hicieron los estudios iniciales, y eso hay que tenerlo en cuenta, los medicamentos que se usaban en anestesia, pues ya prácticamente todos están en desuso. O sea, prácticamente ya no usamos ninguno de esos medicamentos iniciales como el alotano. Y con los que se hicieron los estudios iniciales,
solo se conserva la norepinefrina. Entonces a alguien se le ocurrió y pensó, dijo, pues si eso es así, pues podemos hacer una modificación en la curva basada en una serie de grupos que van a ver que más adelante cambia tanto en personas que están con hipertensión gestacional, en las que están embarazadas, en las personas sanas y en los cambios inducidos de hipotensión por personas que están jóvenes pero que tienen estado de hipotensión marcada y lo mismo en adultos mayores. Entonces, en esta curva lo que vamos a ver es que en la franja como tal, la línea de tendencia, ¿sí?, tiene un intervalo pues, de confianza basado en un área gris, que es la que vemos acá. Y eso a su vez hacen lo que ellos conocen como una regresión lineal para determinar el grado a nivel de la franja verde que ven en este gráfico. Entonces, ellos separan en dos límites, uno superior y uno inferior, los ángulos de las mesetas para identificar con esa forma la capacidad de autorregulación que se tienen por poblaciones. Entonces, estos son estudios poblacionales en los que vemos que, por ejemplo, en personas no embarazadas se tienen diferentes curvas de autorregulación y los puntos, como pueden ver, son muy dispersos. Entonces es difícil como extrapolar esa curva que vimos previamente con estudios pues, del 59 a la realidad actual que tenemos en los pacientes que se están sometiendo a diferentes intervenciones quirúrgicas. Y es importante identificarlo porque nos permite como cambiar ese paradigma de decir que el punto de corte para nosotros en el límite inferior es 50, ¿sí? Entonces, la idea de esta revisión también es que nos cuestionemos cómo los estudios iniciales pueden cambiar en el tiempo y modificar ese paradigma que tenemos mental sobre las curvas de autorregulación que se tienen en el tiempo. Lo otro es que existen muchas formas de monitorizar la parte de la oxigenación cerebral, pero realmente el día de hoy nos vamos a fijar en esta zona, ¿listo? Que es la parte de la monitorización de la oxigenación cerebral de la forma regional. Y esta es la curva de autorregulación como que te la quería mostrar, como normalmente vemos en los textos, donde los cambios, ¿sí?, tanto en el CO2 como en la presión parcial de oxígeno, pueden modificar ese patrón de la perfusión cerebral basado pues, en un gramaje que ya vimos de flujo de 3.5 por cada 100 gramos de tejido cerebral. Ya entendiendo eso, nos obliga a preguntarnos por qué vamos a usar NIRS en cirugía cardiovascular, por ejemplo, y es que existe lo que conocemos como déficit cognitivo leve o mayor y una recuperación neurocognitiva retardada que estima más o menos hasta los 7 días, y aparecen otros déficits neurocognitivos que son posoperatorios que pueden alcanzar los 30 días o inclusive hasta el año. Más o menos en esta franja de acá vamos a ver la parte del delirium y digamos que esto es importante porque cuando usted habla de déficit cognitivo leve, eso lo habla hasta 7 días antes, ¿sí? Y en caso de presentar un déficit cognitivo que supere el año, pues lo más seguro es que sea un déficit neurocognitivo tardío o mayor y un inicial que puede ser a los 30 días. Entonces, esto se aplica ¿por qué? Porque es que cuando usted ve NIRS en cirugía cardíaca, esta incidencia que ustedes ven en el lado izquierdo es la incidencia de stroke por tipo de cirugía a la que se someten los pacientes en el contexto cardíaco. Pero cuando uno hace la extrapolación también a qué otra aplicabilidad tiene, y son los pacientes que no son a cirugía cardíaca, es la incidencia de delirium y déficit cognitivo postoperatorio en miren cirugías como una catarata o inclusive cirugías abdominales que hacemos a diario o en pacientes con cirugía ortopédica a las que pues, también nos vemos expuestos a diario. Entonces, ya desde ese rango fisiológico ya podemos comenzar a entender cuáles son los principios físicos en los que se maneja esta tecnología. Cuando hablamos de NIRS, siempre pensamos en la espectroscopia cercana al infrarrojo y nos va a marcar un rango que migra entre 750 a 850 nanómetros por segundo, y lo que vamos a buscar es medir esa saturación de oxígeno tisular regional, que van a ver que es diferente a la pulsoximetría en cuanto a la capacidad de obtener la información, y esto se va a medir por una longitud de onda, con una luz que se transmite y se recibe, ¿sí?
Esta transmisión de la luz a través de los tejidos pues va a depender de una combinación de entender lo que es reflexión, dispersión y absorción. Cuando vemos el espectro electromagnético, más o menos estas son las longitudes de onda a las que vemos sometidos, y el espectro rojo o infrarrojo va a tener su particularidad y su importancia porque existen unas longitudes de ondas en relación a la absorción o la infraestimación de la misma. Entonces, lo que queremos ver con este espectro electromagnético es que a partir de una longitud de onda, en este caso, esta tecnología hace relación al espectro electromagnético en rojo e en infrarrojo, como podemos ver en la imagen de este lado. Y eso nos obliga a entender esta curva en donde se ve la hemoglobina no oxigenada versus la oxigenada, y nos hace entender unas consideraciones técnicas antes de realizar la medición. Y es que la desoxihemoglobina, o sea, la no oxigenada, y la oxihemoglobina, que es la que se encuentra oxigenada, son cromóforos. Los cromóforos son estructuras que permiten absorber la radiación electromagnética, ¿sí? En particular el rojo y el rango pues infrarrojo. La deoxihemoglobina y la oxihemoglobina tienen diferentes puntos de absorción en rojo, ¿sí? Y estos perfiles de absorción son únicos con cada cromóforo y se refiere pues, a lo que conocemos como espectro de absorción. El NIRS como tal es un dispositivo que va a emitir un rango rojo e infrarrojo por la parte electromagnética de radiación, y esta medición se va a someter pues, sobre los tejidos a los que se va a evaluar y se va a absorber a través de ese tejido, ¿sí? Entonces, en comparación con la cantidad de rojo e infrarrojo electromagnético, o sea, por radiación, que se absorbe por tejido, y estimando un radio de oxihemoglobina y de oxihemoglobina. ¿Listo? Estos son los primeros acercamientos que se hicieron pues a lo que es la espectroscopia de infrarrojo, cercana a infrarrojo. Y miren que hay publicaciones iniciales desde el 2009, hay otros acercamientos más a la realidad, es sobre su uso en la parte de saturación de la oxigenación cerebral de forma regional, y nos obligan a pensar cuál es la línea de base, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de línea de base, tenemos que pensar que tiene unas condiciones, y es que su uso, ¿sí? Antes de la cirugía, se asoció con un menor riesgo de delirium postoperatorio en algunos estudios que vamos a ver más adelante, y es un predictor independiente del Euroscore para evaluar mortalidad en cirugía cardíaca. Vamos a ver que hay países que han implementado sus guías y han validado su uso para cirugía cardíaca y han mostrado resultados satisfactorios de implementarlo. Pero también la idea de esto es que salgamos de la idea de que solo se puede usar en cardio y podamos ver que en otras cirugías con un grado de complejidad quizás un poco menor nos puede dar un factor protector para los pacientes en general. Así como alguna vez se implementó el BIS, pues la idea es que llevemos esto a la aplicabilidad en los pacientes también de cirugía no cardíaca. Entonces, esos son elementos pues, que se usan actualmente. Ese es el O3, que es la oximetría regional que usamos en el máximo. Como pueden ver, miren que el sensor va por encima del BIS. Este es el sensor normalmente que ponemos para el BIS, en el caso del máximo pues el CellLine. Y estas son las mediciones que se hacen sobre la reserva de oxígeno con una variabilidad pues retinográfica y una medición no invasiva de la saturación periférica de hemoglobina. Estos mentalmente, como para que se hagan una idea clara, tienen unos detectores de profundidad y otros más cercanos, como más shallow, que es como más blandos, y permiten generar una emisión y detectarlo a través de esa capacidad de infrarrojo para generar un valor de oxihemoglobina. Esto es más o menos como se ve en el transcurso de tiempo. Lo que queremos ver con esto es que esto tiene una dirección, y esta dirección es mediada por la atenuación de la luz. Vamos a ver que existen unos limitantes también, que son unas desventajas parciales con su uso, y la luz es uno de esos, porque esto depende de una luz infrarrojo. Entonces, esos cambios de atenuación en la luz lo que nos van a hacer es una variación en la reducción de la energía transmitida y reflejada por la intensidad de la luz. Cuando se hacen estas medidas, tenemos que referirnos a la ley de Berlambert, donde lo que buscamos con esto es tener la capacidad
de obtener lo que vemos como sangre oxigenada, hemoglobina de sangre oxigenada, versus la desoxigenada, y se van a reflejar en un producto, ¿sí?, que vamos a ver también más adelante en una relación de curvas. Esta cosa. Esto es más o menos para que vean cómo es la fuente de luz, los detectores superficiales y profundos, cómo es la relación entre la piel, el tejido, el hueso y el seno sagittal superior, y también para que vean pues, la emisión que se genera al lado contralateral. La saturación de oxígeno, siempre pues tenemos que hablar que depende de una saturación regional tisular. Esto nos quedó tan bien, pero pues, realmente lo que importante de esta gráfica que vean es que tiene una relación con la hemoglobina oxigenada versus la hemoglobina total para tener una estimación de la saturación regional tisular. En esta imagen lo que queríamos mostrar era que se tiene la capacidad de hacer monitoreo intracelular de diferentes formas, ¿sí? Hay monitores estructurales, se puede hacer Doppler transcranial, se puede poner un monitor intraventricular, subaracnoideo, intraparenquimatoso, epidural y nuestro sensor, que es el NIPS. ¿Listo? Y la oximetría cerebral continua, que es la que ya estamos viendo, hace pues, la referencia a esta medición. Esto es un caso aplicado pues, en pediatría, que también se puede utilizar. Y ya luego vienen las marcas descritas en el mercado de oximetría cerebral. Entonces, las marcas actuales, pues está el Limbus, que es una de las más conocidas, el O3 por el máximo. La diferencia con ellos es el número de canales de luz. Mire que este tiene 2, este tiene 5, este tiene 4 y este tiene 4. ¿Listo? Eso es importante, ¿por qué? Porque nos tiene que dar una idea mental de que puede ser uno de los limitantes también a utilizar en las señales de luz. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta tecnología ha ido cambiando, pero sí existen unas variables y unas condiciones especiales que hay que tener en cuenta. Lo importante de esto es que se use, ¿sí?, y se pueda aplicar en el transcurso del tiempo. Estas son las indicaciones iniciales para usar el NIRS. Siempre, pues, como todo, igual que el BIS, limpiar la frente, tener la capacidad para poder aplicar el sensor. Siempre, idealmente, tener un valor inicial, que es lo mismo que hacemos con el BIS, un valor inicial despierto. En lo posible, pues, yo sé que eso es complejo, porque pues, la mayoría de pacientes pueden tener oxígeno suplementario en algunos casos, o tenerlo previo a la preinducción. Y el uso de vasopresores, porque pues, eso obviamente nos va a modificar la medición como tal. Y lo otro es limitar la exposición a fuentes luminosas directas, porque nos puede cambiar como la medición en el rango de infrarrojo. Existen unas desventajas relativas, que es el uso pues, de la luz exterior, la contaminación de la zona donde vamos a poner el sensor, la variación entre cada individuo. Como pueden ver, pues cada población es diferente para tener una estimación real de la saturación verificada de oxígeno por monitoreo de oxidación cerebral. Y existen unos cambios con base en la posición, sobre todo en los pacientes que van en posición de Trendelenburg, y esto nos puede generar una falsa medición, ¿sí? Esto es más o menos como se ve realmente en la práctica. Como pueden ver, aquí hay un valor de saturación de oxígeno tisular, y como podemos ver la saturación de oxígeno arterial de la frente. Miren cómo se ve acá. Y al igual, podemos evaluar el área bajo la curva cuantificada durante la profundidad del paciente, y ver también que existe una diferencia calculada entre la saturación que tenemos del dedo frente a la que tenemos de la monitoría de oxigenación cerebral, ¿sí? El NIRS pues, va a tener unos valores normales, ideales, normalmente estimados en 71%, más o menos 6%, y el rango estimado, como pueden ver, es de 60 a 82. En pacientes que van a ser llevados a cirugía cardíaca, este es el rango estimado de normalidad. Y lo importante de esto es que van a haber dos condiciones importantes para tener en cuenta. Uno es la reducción del 20% de la basal con la que ingresó el paciente, y otra, que es mucho más grave, es una reducción del 50%. Hablamos de valores críticos por debajo de 45 en algunos textos, en alguna literatura revisada. Entonces, pues digamos que el rango ideal sería tener dentro de la fisiología del paciente fuera de estas tres condiciones que están acá.
Eso también nos lleva a hacer una serie de preguntas, y es decir, si la oximetría cerebral es una monitorea un aspecto importante en la fisiología, si esto a su vez se puede optimizar la fisiología con base en esta monitoría, y si se puede mejorar el desenlace con una intervención clínica basada en la oximetría cerebral. Entonces, la primera meta es que sí hay posibilidad de monitorear la fisiología esencial e importante, y con base en esa meta 1 podemos cumplir las siguientes metas que vemos en el desenlace de los pacientes. Entonces, las cirugías recomendadas para su uso, la más común pues, es la cirugía cardíaca, los pacientes que van a ser llevados a la endarterectomía carotidia, algunos pacientes sometidos a cirugía cardíaca en pediatría. Durante la reanimación cardiopulmonar hay algunos estudios observacionales, y su uso más masivo pues hemos visto en los pacientes neurocríticos en UCI, sobre todo esos pacientes que son sometidos a condiciones de trauma pues muy severo, que tienen una condición de ACV o una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta revisión que les quería mostrar es cómo la sociedad japonesa ha implementado a través de una guía su aplicabilidad en cirugía cardíaca. Ellos lo tienen principalmente publicado en el 2018, ¿sí? Y ellos dicen que se puede usar en este tipo de cirugías, que como pueden ver no es lo más común a lo que estamos expuestos, pero sí nos permite dar como un aspecto importante de que ellos en estas cirugías han tenido diferenciación en los resultados posoperatorios de sus pacientes sometidos. Entonces, cuando hablamos de la endarterectomía, estos son pacientes que pueden tener un riesgo mucho mayor de hacer un stroke, ¿sí? Y esto está mediado por una hipoperfusión o el desprendimiento de una placa que puede favorecer un embolismo, y el NIRS en estas condiciones tiene un alto valor predictivo, pero pues tiene un valor predictivo positivo, ¿listo? No debe ser la única herramienta para definir si hay una necesidad de un shunt. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la parte gráfica, vemos que hay una modificación. O sea, para entender esto más fácil, la endarterectomía carotidia es una condición quirúrgica establecida, ¿sí? Donde lo vamos a hacer es corregir una estenosis carotidia. Lo que buscamos con esto es hacer la disección de la carótida, pero esto también nos puede aumentar el riesgo de isquemia cerebral, ¿sí? Entonces, dentro de las evaluaciones del clampeo, ellos han encontrado que existen condiciones en las que se hace un clampeo no adecuado cuando se inserta la cánula, ¿sí? Y ese clampeo no adecuado sí les ha repercutido en mayores complicaciones asociadas. Ellos inclusive han tenido casos de ACV asociado al clampeo de esa intervención, y también aplica en los pacientes a los que se lleva a cirugía Stanford tipo A, para mostrar que esta condición de tecnología sí nos da una indicación en cuanto a si la cánula está o no bien insertada. ¿Listo? Entonces, digamos que en un margen de seguridad, que es lo que hacemos todos los días, sí es un marcador importante para cambiarnos el resultado de una condición crítica como esta, y cómo disminuye el riesgo de que nos haga un paciente una ACV en una condición muy, muy grave. Y porque ellos en los estudios que encuentran y validan y prueban, dicen, cuando nosotros tenemos una ACV en este tipo de pacientes, el 80% de sus pacientes quedan con secuelas, ¿sí? Entonces, si ellos, que tienen una población teóricamente similar en un territorio más pequeño, pueden hacer esto, pues nosotros podríamos también, digamos, que buscar una aplicabilidad de esta tecnología en la práctica diaria. Y esto es un acercamiento de cómo a través de un estudio prospectivo hicieron una medición, pues obviamente, de la saturación de oxígeno cerebral durante un bypass de la arteria coronaria. Ellos que encontraron, ellos dijeron, mire, si yo evalúo el desenlace a 30 días, la posibilidad de infarto se reduce. Si yo veo el tiempo de ventilación, también se reduce. Y si yo busco la duración postoperatoria 7 días, también va a disminuir. Y además, tienen menor tasa de complicaciones si yo la uso que si no la uso. Entonces, digamos que hasta en este estudio inicial, que es prospectivo, que es un ensayo aleatorizado, doble ciego, ellos tienen un resultado significativo en condiciones de desenlace a 30 días que son graves en la práctica médica. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Cogieron 200 pacientes, que los sometieron a una bypass de arteria coronaria, los separaron en grupos, en uno le hicieron la monitorización, al otro no,
y tuvieron menor incidencia en este tipo de desenlaces que vemos a este lado. ¿Listo? Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer para medir la saturación cerebral? Yo tengo que ver varias cosas y es que pueda obtener cambios durante la cirugía. Si yo tengo un paciente al que yo ya tenía una basal inicial y le reduce bilateralmente, ¿sí?, un 20%, yo tengo que pensar en varias cosas. Y una es verificar la posición de la cabeza, si está haciendo hipotensión, ver la etiología de por qué la está haciendo y corregirla. Ellos lo hacen pues con efedrina y con epinefrina, pero pues en el caso de nosotros lo disponible está la poderosa etilefrina y pues la norepi. ¿Listo? Esto también es importante evaluar si la saturación es anormal y por qué es anormal. Si su paciente está en una condición hipocárnica, ¿sí?, pues corregir la hiperventilación. Y en los pacientes que estén con condiciones antiepilépticas que puedan participar dentro de un proceso de consumo de oxígeno cerebral, entonces pues también no va a tener una afectación en la medida, ¿sí? Y lo otro son esos pacientes que tienen una condición de la saturación venosa afectada, pues idealmente deberían tener una condición hemodinámica catalogada con un ecocardiograma, ¿sí?, como para optimizar aunque sea su función cardíaca. ¿Listo? Entonces miren que hay muchas intervenciones que se deben hacer en el transcurso, eso idealmente debería ser rápido, la capacidad de ir viendo cada condición que me puede estar afectando la medición. ¿Listo? Porque no es normal pues que uno le baje una reducción del 20%, ya sea bilateral o unilateral. ¿Listo? Entonces, ellos, en este caso los de Japón, buscan programar algunos ejemplos de las guías de manejo basadas en NIRS. Entonces ellos dicen, mire, si yo te estoy haciendo un clampeo de la carótida y yo tengo una reducción relativa del 20% o una absoluta del 50%, lo principal que tengo que ir viendo es si está hipotenso. Si está hipotenso, yo digo, tiene una medida de 50, pues le pongo efedrina. En el caso de nosotros, pues no le pido etilefrina, lo que tengamos a la mano, y corregir la parte de la hipotensión arterial. Si por el contrario yo pienso que la condición es por un shunt como tal, ¿sí?, considerar la opción de shunt para corregir pues, la parte de reducción de flujo. Y si a pesar de eso ya no mejora, evaluar también las condiciones del CO2, ajustarlas pues a lo que yo tengo que tener como ideal para evitar la hiperventilación. Y si ya por el contrario yo ya vi que ninguna de estas cosas es, y yo ya tengo una pérdida sanguínea estimada, pues pensar en transfundir, ¿sí? Y lo último que yo podría pensar de esa condición es que una condición se estuviera comiendo el oxígeno que yo necesito, y en esos casos pues tengo que evaluar que sea por una convulsión o por una hipertermia. Porque recuerden que esto nos afecta con la hipotermia, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta. En las cosas de saturación cerebral, pues ya vimos la inspección, ya vimos los determinantes que estamos viendo para corregir pues en el transcurso de las intervenciones. Entonces, eso nos ayuda a pensar si toda revascularización miocárdica debería tener un NIRS, y siempre hay que individualizar cada sistema de salud. Obviamente no es una tecnología en el momento tan económica, pero sí es una tecnología que se puede aplicar y se puede implementar en el transcurso del tiempo. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones por consenso que ellos tienen con la calidad de evidencia descrita, y en algunas que ellos dicen, yo la verdad no lo recomiendo o no creo tener la suficiente capacidad de recomendarlo. Entonces ellos sí que dicen, diga, yo recomiendo interpretar la oximetría cerebral, las medidas que tengo en contextos pre-inducción anestésica. También les recomiendo que esas medidas de oximetría en un contexto de variables fisiológicas en las que estén afectadas, y además tenga cuidado con el tipo de NIRS que tiene, ¿sí? Porque todos los equipos son diferentes con base a la marca. Entonces no puedo extrapolar que si a mí me da 61 en el del máximo, pero yo le pongo un Nimbus que es de Medtronic y me da diferente número, entonces yo simplemente me dejo llevar y digo, no, es que en el de máximo dice eso, entonces hago pues unas cosas que están catalogadas como no buena práctica. ¿Listo? Ya luego vienen unas condiciones de recomendación que son un poco más débiles, y es, por ejemplo, identificar qué pacientes tienen
factores de riesgo que puedan desencadenarme outcomes, o sea, resultados después de la cirugía cardíaca. Y ya los menos recomendables es decir a usted a un paciente, póngale oximetría cerebral en un paciente que a una cirugía no cardíaca en el área de recuperación. ¿Listo? Ellos dicen, yo la verdad no me comprometo con eso y es poco probable que eso le cambie el desenlace de las cosas que estamos viendo en el transcurso de la revisión. ¿Qué han notado ellos? Es que si usted tiene una monitoría de la oxigenación cerebral, le va a disminuir dos causas probables, que es la mortalidad y el delirio, que si yo lo uso intraoperatoriamente me puede prevenir una catástrofe como lo vimos en la endarterectomía, o por el contrario, una disminución en la estancia en la unidad de cuidado intensivo postoperatorio por complicaciones que se pueden catalogar como prevenibles. Y si usted lo usa afuera, es decir, yo ya lo pasé a recuperar, pues realmente necesitamos más estudios validados para darle una recomendación. ¿Qué se han notado entre las variables que pueden afectar el flujo cerebral y pueden hacer una estimación de la medida no adecuada? Uno es que esa mujer, eso increíblemente está por encima de todo, las mujeres siempre están encima de todo, entonces digamos que ser mujer es un factor de riesgo para una medición no estimada. El uso de agentes volátiles, sí, pues porque eso van a generar vasodilatación cerebral. El uso de propofol, porque puede reducir la presión de perfusión. Y los estados de hipercapnia o alteraciones por hipoxia o las condiciones de pH que pueden cambiar o incrementar la medición de una forma no adecuada. Lo otro es también la posición de la cabeza. Ya recordemos que la posición de Trendelenburg tiene una modificación en ese caso, por ejemplo, en la posición de la cabeza, la posición del cuello y el uso de algunos vasoconstrictores alfa agonistas. En el caso de ellos describen la fenilefrina, ¿no? El caso más seguro, más cerca que tenemos de ahí, pues, como la clonidina. Entonces, digamos que no estamos tan mediados en esa vasoconstricción. ¿Qué más se han encontrado ellos y que hemos visto en la práctica? Es que se usan en reanimación. Hay algunos estudios observacionales, digamos que son primeros acercamientos sobre usarlo o no. Ellos lo que han visto ha sido difícil, digamos, de extrapolar, porque pues decirle a un paciente si yo lo voy a reanimar o no, y le pongo una monitoría de oxigenación cerebral, digamos que eso no es como tan legal, ¿sí? O sea, uno diría, no, pues se la pongo y se salvó, y no la pongo, igual no se salvó. Pero digamos que son estudios observacionales donde nos permiten como tener un acercamiento y decir que se puede usar en el transcurso del tiempo para hacer una reanimación adecuada. Y esto es una cohorte, como pueden ver, es un limitante aquí, digamos, porque es retrospectiva, ya sabemos que eso tiene un poquito de sesgos, pero en ellos tomaron pues 108 pacientes para dicho estudio y determinaron la asociación que tenía en los valores absolutos de la monitoría de oxigenación cerebral con base en la reanimación. Y ellos notaron que si usted le pone el monitor, retorna a circulación espontánea 5 minutos antes que el que no lo pone. ¿Listo? Entonces digamos que eso es un acercamiento, es un estudio observacional, tiene sus limitantes, pero pues tenemos una idea de que se puede usar también en reanimación en situaciones pues, de mucho estrés que uno quisiera que no le pasara. Y las otras es cuando, este es un estudio que encontré en el 2019, ellos lo que hacen es la variable de medición de usarlo en reanimación. Esta es la promedio, el género en lo que estaba, el peso, las condiciones neurológicas a las que se sometieron, pero ellos realmente como tal no vieron como muchos cambios significativos. Miren que acá realmente el tiempo no fue una buena opción, ni siquiera en minutos, ni siquiera en medidas avanzadas. Entonces, digamos que ellos sí no encontraron como una diferenciación marcada si usarlo o no. Y esta es la curva pues, de dispersión de los puntos, como pueden ver, en relación a la monitoría de oxigenación cerebral versus un valor de enolasa, ¿sí? de neurona específica. Eso es un estudio que ellos hicieron para evaluar si yo usando la medición de oxigenación cerebral tiene cambios en esta medida sérica de enolasa, ¿sí? que es neuronoespecífica. Ellos realmente dentro de esa intervención no encontraron como una diferenciación, entonces no lo recomiendan como una asociación variable o útil en el desenlace neurológico a 6 meses, ¿sí? que fue la evaluación que ellos hicieron durante el RCP. Y ya en la aplicación del delirio y déficit cognitivo, realmente sí se tienen cosas nuevas. Sí hemos visto que eso es una evaluación que se hizo para ver pacientes a los que son sometidos, eso es un estudio observacional prospectivo,
Y ellos lo que hicieron fue evaluar, si yo le pongo la monitoría de oxigenación cerebral, los cambios de posición, sobre todo la posición de silla de playa, tiene mayor riesgo de hacer delirio o déficit cognitivo postoperatorio poniéndole o no poniéndole el NIRS. Entonces, digamos que si yo se lo pongo, esos pacientes sí vamos a tener una disminución como tal hasta el 55% de la condición de eventos de saturación cerebral. Entonces, miren que ellos lo que hicieron fue que cogieron 125 pacientes sometidos a cirugía de hombro para escribir los cambios de saturación de oxigenación cerebral en relación a la posición. La posición de intervención pues, fue en silla de playa y el control lo hicieron en decúbito supino y lateral. Y más del 55% de los pacientes que fueron llevados a esta intervención en silla de playa tuvieron eventos de saturación cerebral. Entonces, digamos que sí puede ser un factor protector, sobre todo en una cirugía que hacemos con regularidad, y nos puede llevar una medida para disminuir esos factores que alargan los postoperatorios. Lo otro, este es un estudio en lo que sí se comparó también. Este lo hicieron en Alemania en 2023, se tomaron 114 pacientes. En este caso, el margen de edad sí fue importante, mayores de 60 años que iban a ser llevados a cirugía de hombro y querían evaluar la incidencia del irium en relación a posición de silla de playa versus supino. Ellos realmente lo que encontraron como resultado es que la incidencia del irium una semana después de realizar la cirugía de hombro es mayor en la posición de silla de playa que los pacientes que iban en supino en la intervención que ellos hicieron. Y por último, esta es un caso de controles a nivel de una corte prospectiva, lo hicieron por un año, ellos tomaron 360 pacientes y encontraron que la monitoría de la oxigenación cerebral y el uso conjunto con el BIS sí le reducía los estados de déficit cognitivo postoperatorio y delirium, siendo pues una opción también a considerar dentro de estas intervenciones que estamos viendo con esta revisión. Y ya. Bueno, quería darle las gracias al doctor Lemus por la muy buena charla que tiene y pues hacer como algunas cosas como puntuales sobre el uso de NIRS, que es una tecnología que es costosa y es poco disponible. Realmente porque aquí digamos que la pregunta que puede surgir es, bueno, en neuro o en cuidado intensivo, ¿vamos a usar NIRS o no? Porque aquí también tenemos fellows de UCI. Pues. Entonces, cuando uno sabe cómo lo de NIRS, normalmente lo que más recomiendan es para cirugía cardiovascular. Los norteamericanos y los japoneses, normalmente cuando se ha hecho encuesta con ellos, lo que se ha visto es que más del 90% de los anestesiólogos que se dedican a cirugía cardiovascular colocan NIRS siempre. O sea, sobre todo en Japón, más del 90% independiente del tipo de cirugía. Y es bastante claro que hay cirugías, dentro de las cirugías cardiovasculares, yo no me dedico a eso, obviamente, que tienen un mayor riesgo de stroke, ¿sí? Como lo que uno más quiere evitar. Y son básicamente los pacientes que son llevados a arresto cardíaco por algún tipo de cardiopatía o los pacientes que son sometidos a cirugía aorta. Por eso ustedes ven que los pacientes, los japoneses tienen un consenso cuando hacen cirugía aorta, ellos miden NIRS y miden la reducción porque a veces puede ser que con la colocación de la cánula pues pueden tener interferencia de flujo, sobre todo hacia el lado derecho. El otro tipo de cirugías que ellos recomiendan son las cirugías pediátricas, sobre todo cuando son cardiopatías complejas, ¿sí? Ventrículo único, ventrículo izquierdo hipoplásico, este tipo de patologías, ellos también lo recomiendan, incluso aunque el consenso norteamericano no recomienda usar NIRS en el postoperatorio, no porque no lo recomiende, sino que no hay estudios como claros sobre si sirve o no en el postoperatorio. En la población pediátrica sí sugieren que sea continuada después de cirugía. Y digamos para las instituciones que ya se están formando, por ejemplo en ECMO, y yo creería que a futuro aquí podría haber, también el ECMO es una recomendación de usar también NIRS, ¿sí? Ahora, lo que se ha visto con el NIRS en el contexto del paciente cardiovascular
es que los pacientes que tienen un NIRS bajo previo a la cirugía, parece que tienen mayor riesgo de delirio y mayor riesgo de mortalidad y mayor tiempo de estancia hospitalaria. Se me ha olvidado que una cirugía que sí o sí debería usarse NIRS es en la cirugía de carótida. O sea, si usted va a hacer endarterectomía carotidia, debería usar NIRS. Porque digamos que hay muchas limitantes para poder monitorizar el flujo sanguíneo cerebral. Obviamente, cada vez vamos a ver menos endarterectomías carotidas. Yo creo que yo llevo unos 8 años sin dar una, porque pues normalmente este tipo de patologías ya se están realizando de forma endovascular, colocando carotidios en el cual pues no hay interferencia como del flujo como tal. Entonces, digamos que en la cirugía cardiovascular es claro que lo que se ha visto es que los valores previos, o sea, cuando un paciente tiene valores bajos, es posiblemente tenga mayor riesgo de stroke o mayor riesgo de delirium o mayor estancia hospitalaria. Y lo que se ha visto es que también cuando el valor baja mucho en cirugía cardiovascular, si no hay una corrección, pues obviamente estos pacientes van a tener una mayor estancia hospitalaria. Y lo que incluso se ha visto es que, hay por ahí un estudio, lo que se ha visto es que, claro, cuando los pacientes están en circulación extracorpórea, muchas veces, ojalá pues no está aquí ninguno de los cardiovasculares, pero a veces como que les ponen medicamentos por la circulación extracorpórea, le abren el isoflurane y esto. Y lo que se ha visto es que posiblemente si uno tiene un tipo de monitoría como esta, pues uno puede hacer reducción de los medicamentos que se colocan dentro de la cirugía cardiovascular. Entonces también puede ser una guía como para uno poder reducir el número o la cantidad de medicamentos que uno le va a colocar. Lo que sí no está recomendado es en el uso postquirúrgico, o sea, no porque no es una recomendación, sino que los estudios son bastante limitados en el uso postoperatorio. Ahora, en el contexto del paciente neurocrítico, hay que tener en cuenta aquí una cosa, y es que los valores de NIRS son del más o menos 60-65%, porque uno tiene que entender que en la fisiología neurológica, la cantidad de sangre que tiene el cerebro, el 70% es venosa y el 30% es arterial. Si se cambian esas condiciones, posiblemente la medida no va a ser precisa. Por eso ellos son muy claros en que usted no puede producir, por ejemplo, hiperventilación en un paciente, porque eso va a aumentar o va a producir vasodilatación cerebral arterial. Entonces ya esa relación 70-30 se puede perder. O si un paciente está hipoxémico, pues también no va a tener un aumento muy marcado del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, en cirugía de digamos, en el paciente neuroquirúrgico, lo que se ha visto con NIRS es que puede ayudarnos, sobre todo para determinar la curva de autorregulación en el paciente con trauma craneoencefálico. Nosotros tenemos un problema en el paciente en trauma, y es que desde el punto de vista fisiopatológico, uno debería monitorizar todos los aspectos en el trauma. O sea, la oxigenación cerebral global, pues la hacen con saturación del bulbo valvular. La presión intracraniana, pues lo hacen con un catéter de ventriculostomía. Lo pueden hacer ahora el cálculo de presión intracraniana con la medición del diámetro del nervio óptico y la fórmula de Bellner. Usted puede calcular la presión intracraniana. Sí, usted puede calcular si un paciente tiene la resistencia aumentada en trauma, si usted tiene Doppler transcraniano y el índice de pulsatividad es muy alto. Pero el problema es que en trauma lo más difícil que se ha podido determinar es la autorregulación. O sea, ¿cuál es el punto donde el paciente, la presión arterial para obtener la presión de perfusión cerebral óptima, en la cual por debajo de esa presión el paciente no esté, digamos, a riesgo de isquemia, o por encima de esa presión de perfusión cerebral el paciente pues se vaya a poner demasiado hiperémico? ¿Sí? Entonces, hay bastantes índices que se han con software para poder determinar la curva de autorregulación. Hay unos software que usan Doppler, por ejemplo, como el PRX o el MX, que usa la presión arterial media del PIC. Pero con NIRS también se ha podido determinar en algunos trabajos el índice de oxigenación tisular. En ese caso, lo que usan son valores de NIRS sumados a la presión arterial media con un software, y más o menos el punto de corte está por encima de 1. ¿Sí? Entonces, el NIRS en el paciente, en el contexto del paciente neurocrítico, también ha servido para poder determinar dónde está la curva de autorregulación y determinar la presión de perfusión cerebral. Porque digamos que lo grave en el trauma craneoencefálico es que
a usted le enseñan que la presión de perfusión debería estar entre 60 y 70, pues es como lo que dicen las guías, pero hay pacientes que, por ejemplo, 70 puede ser muy poco, ¿sí? Y lo que se ha visto, por ejemplo, porque muchos de estos índices de reactividad utilizan pues, digamos, una fórmula que es la fórmula de Pearson, en el cual los valores que son muy positivos, o sea, más de 0, más 1, más 2, te dicen que la presión de perfusión es muy baja, y entre el valor sea más negativo es porque la curva de autorregulación está más estable. Entonces, el problema es que no hemos podido monitorizar bien la autorregulación, y si nos quedamos con una cifra entre 60 y 70, para algunos pacientes puede ser muy baja esa presión de perfusión cerebral. Entonces, una de las herramientas que al parecer se puede utilizar para determinar la curva de autorregulación es con este índice de oxigenación tisular, en el cual cruza los valores de NIRS con la presión arterial media. No lo tenemos aquí en Colombia, porque pues eso implica que eso es un software, no tenemos ni siquiera los otros índices de vasorreactividad. Ahora, en otros contextos, por ejemplo en el paciente con hemorragia subaracnoidea, lo que se ha visto es que tampoco hay un uso masivo, pero lo que en algunos trabajos se ha visto que el NIRS puede servir a uno para servirle como un indicador en el paciente, por ejemplo, con hemorragia subaracnoidea. Después del cuarto día, si ya ha hecho vasoespasmo, por ejemplo, colocan el NIRS y con eso se guían. Si el paciente se empieza a caer en el NIRS, entonces uno puede asumir que posiblemente la presión que le estamos dando al paciente es muy baja, y uno puede ser un poquito más agresivo para subirle el NIRS. Pero los trabajos son muy escuetos en cuanto a hemorragia subaracnoidea, o sea, digamos que uno no lo va a utilizar para un clipaje de aneurisma, ¿sí? Posiblemente el escenario en que uno lo use, si el paciente ya tiene vasoespasmo y va para una cirugía neurológica, posiblemente si usamos NIRS, porque posiblemente con la anestesia nosotros vamos a afectar mucho la fisiología cerebral. Entonces, si se cae el NIRS, uno podría ser un poquito más agresivo con la presión dentro de cirugía. Pero no es una recomendación como que lo vamos a usar en tumores o lo vamos a usar en un clipaje de aneurisma. Lo que se ha visto es posiblemente los pacientes que ya tienen hemorragia y tienen algo de vasoespasmo, posiblemente nos puede servir como una guía dentro de cirugía o en las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Claro. Pero igual queda como con muchas limitaciones, porque solamente estamos evaluando el tejido. O sea, pues casi siempre se coloca en la región frontal, sí, y vamos a evaluar 2 a 3 centímetros de profundidad de tejido cerebral. Claro, sí, estamos de acuerdo. No llega hasta los cambios de la base, ni sí, el nada. Por eso lo que decía Caballero es, claro, eso normalmente pues es una monitoría más regional, es lo que dices. Estamos totalmente cierto. Lo que te digo, en el trauma incluso ha servido colocarlo, porque cuando el paciente de pronto tiene una caída de un solo lado, más marcada que el otro, es posible porque el paciente ha hecho o una hematoma o una contusión nueva o algo por el estilo. Eso es algo muy regional. Entonces, cuando uno habla de paciente neurocrítico, yo no me dedico a eso, me dedico más a la cirugía. Lo que sí uno debe hacer es como una monitoría multimodal, ¿sí? Y por lo te digo, el tema de NIRS en el paciente neurocrítico es bastante limitado, porque el NIRS está más, digamos, destinado para los pacientes, o sea, donde más se ha visto que sirve es en cirugía cardíaca, ¿sí? En el paciente neurocrítico se ha visto o algunos de los usos del NIRS no es tanto para monitorear regional, porque como tú dices, la limitante es que la profundidad es muy poca, o sea, son 4 centímetros. Por eso el equipo tiene dos electrodos. O sea, tiene un electrodo emisor, uno para coger la saturación en el tejido que no es cerebral y otro en el tejido más profundo. O sea, que él quita esa contaminación para poder determinar el valor, ¿sí? Entonces, la limitante está la profundidad. Por ejemplo, cuando decían, no es que las mujeres son diferentes, no, es que las mujeres tienen una calota más gruesa, o sea, son más cabeciduras, pero no es porque uno quisiera decir eso, sino que desde el punto de vista fisiológico es así. Entonces, si usted va, digamos, como la limitante es que es demasiado regional y demasiado frontal, ¿cierto? Claro, no es, por eso te digo, el NIRS se ha utilizado más para determinar la curva de autorregulación cuando se suma la presión arterial media en este software, y ese índice se llama índice
de oxigenación tisular, así se llama, es como cruzan esas variables. Ahora, si usted quiere ver la oxigenación en el paciente neurocrítico, lo ideal sería colocar un electrodo de Clark y medir presión tisular de oxígeno. Normalmente hay unas indicaciones propias para la presión tisular de oxígeno, y es que pues debe ser colocado el electrodo en la sustancia blanca, que es la más susceptible pues a la isquemia, y los cambios son mucho más sensibles que en la sustancia gris, que debe ser en el sitio más cercano a la lesión. Entonces, si usted quiere ya medir saturación regional en el trauma como tal, que le pueda servir, tiene que ser presión tisular, tiene que colocarle un electrodo de Clark los neurocirujanos. Y la oxigenación global, que solo sirve más que todo en trauma, porque lo que se ha visto es que sirve más en trauma que en otros contextos, es la saturación del bulbo yugular continua. O sea, tampoco es que uno va a hacer mediciones como hacía uno antes cada 6 horas, porque eso no te va a servir de nada. Y en general, en el paciente neurológico, lo que uno debería hacer es monitorear multimodal, es decir, si usted tiene un electrodo de Clark, mide la saturación regional. Si usted tiene saturación del bulbo yugular, tiene la saturación global. Pero además, pues deberías ponerle microdiálisis al paciente para medir, digamos, lo que es el metabolismo cerebral como tal, ¿sí? Y de hecho uno debería tener Doppler transcraneano, ustedes que están formando más con eso con Caballero, sobre todo porque ustedes en el contexto del trauma lo que uno ha visto es que ya hay algunas guías de trauma basados en el índice de pulsatividad. Es decir, si el índice de pulsatividad es como un subrogado de la resistencia vascular, a medida que esté más alto, la resistencia está más alta porque los vasos están más achicharrados, es decir, el paciente tiene mucha presión intracraneana. Entonces, cuando el índice de pulsatividad está por encima de 1,4, ya hay protocolos que te dicen, oiga, a ese paciente hay que aumentar la presión de perfusión cerebral, a ese paciente hay que usar medidas antiedema y miden el índice de pulsatividad a ver si baja. Si baja es porque vas bien. Y pues tienes otras medidas también, como la medición del diámetro del nervio de la vaina del nervio óptico, en el cual no solo te indica que el paciente tiene presión intracraneana aumentada, sino que también hay algunas fórmulas para poder determinar con el diámetro la PIC y la presión de perfusión cerebral. O sea, hay varias fórmulas para eso. Pero claro, o sea, digamos que el NIRS tiene muchas limitantes en el trauma, o sea, es evidente. Ahora, lo que yo te decía, es posible, te va a servir un poco porque lo vas a colocar en un sitio que posiblemente no está el trauma ahí, entonces no te va a servir. Por eso hay mucha limitación, y cuando lo colocan es como que si ven la caída más en un lado que otro es porque algo está ocurriendo ahí. Y en el contexto en que ha servido un poco más es en el paciente con hemorragia cerebral, en el cual si el paciente hace vasoespasmo, pues obviamente el NIRS va a bajar, pero ahí también los estudios son bastante limitados, ¿sí? O sea, uno tendría que ser más multimodal, pues es como... Aquí hay una pregunta que me hacía Daniel, y era si de pronto hay un valor de NIRS en el cual uno, cuando está haciendo la reanimación, debería ser como el que uno debería tener para saber si el paciente está más reanimación, porque la sensación que puede quedar es, si ponemos NIRS, los pacientes se van a recuperar más rápidamente, o sea, solo colocar el aparato, ¿sí? Y eso no es así. Entonces, no sé si tienes un valor en el cual... Ellos, en el estudio, pues, yo les decía que el limitante era que era observacional y que era otra variable importante a tener en cuenta, y era en la temporalidad. Ellos, en ese estudio que hicieron, la temporalidad que encontraron es que si usted le ponía el NIRS durante la reanimación, o sea, se ahorraba teóricamente, según ellos, 5 minutos de reconocer que ese paciente estaba ya en circulación extracorpórea. O sea, ya tenía recuperación de la circulación. Entonces, digamos que dentro del valor que ellos estimaban, ellos decían que si usted alcanzaba, porque normalmente uno no va a ponerle un NIRS a un paciente que está reanimando como primera medida, porque realmente no es lo más común que vemos en la práctica, pero ellos sí encontraban que si usted tenía un aumento en un 20% del inicial con el que lo estaba reanimando, tenía una capacidad de decir que estaba saliendo a una recuperación de la circulación como tal después de la actividad eléctrica que estaba, ¿sí? Eso quiere decir que, o sea, digamos que las compresiones que usted está haciendo son efectivas como para eso. Y favorecían la perfusión cerebral, que era como la primera medida que ellos veían antes de recuperar pues, la actividad eléctrica. Respecto a eso, hay que tener en cuenta que el NIRS no es un indicativo de que el paciente tiene pulso.
porque Sí. básicamente el NIRS nos está indicando es cómo está procesando el oxígeno. Entonces, lo que se hace en los estudios de hoy es tratar de correlacionar, a pesar de que no se correlacionan, el ETCO2, que debería ser la meta de perfusión durante la reanimación del paciente, con el NIRS. Lo que se ha visto es que aquellos pacientes que tengan mesas aceptables de CO2 con 10 bajitos van a tener pobres enlaces Sí, neurológicos. exacto, totalmente. Que aumentos de hasta el 11%, 10% cuando se está reanimando con NIRS, va a mejorar el pronóstico neurológico, y si lo tiene por encima de 60, esa debería ser la meta. Digamos que maneja las mismas criterios. ¿Cuál es el problema y qué es lo que, cuál es el problema? No, ¿qué es lo que nos dice el NIRS? Básicamente el NIRS nos está diciendo que si tenemos un CO2 adecuado, es decir, tenemos un CO2 por encima de 40, tenemos buen metabolismo, que el cerebro no se toqueó tanto y probablemente el paciente va a estar despierto, pero como medida de reanimación per se, el CO2, porque realmente el CO2 estamos de lo que nos acuerdo. indica es que hay... Sí, lo que dice Alejandro es cierto, lo que pasa es que el NIRS no toma un flujo pulsátil, a diferencia de la pulsoximetría. ¿Sí? O sea, la pulsoximetría y el NIRS se basan en una ley física que se llama la ley de Lambert. Y entonces, sino que en el caso de la pulsoximetría la modifican un poco porque lo que toman es el flujo pulsátil. En el caso del NIRS no toma el flujo pulsátil, sino que lo que hacen es que miden la absorbancia de esos cromóforos, sobre todo asumiendo que el 70% de la sangre que tiene el cerebro es venosa y el 30% es arterial. Entonces, como no toma un flujo pulsátil, pues no. Pero lo que dices es cierto, Ale. O sea, si vos tenés un aumento más del 10, 11%, o si el paciente retorna y el NIRS está por encima del 60, es posiblemente el daño cerebral de ese paciente es mucho menor que el paciente que va a quedar con NIRS bajo. Ahora, en estos días alguien me escribía porque estaban en un trasplante hepático, un paciente que quedó con una ictericia marcadísima y el NIRS le marcaba como 10, 20 de base antes de anestesiarlo. Entonces me decían, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo nos guiamos? Entonces, sucede que el NIRS donde yo trabajo, el NIRS es un NIRS que tiene 2 longitudes de onda, que es el de Covidian, pues el de Medtronic. Entonces, el Foresight y esos otros NIRS tienen más longitud de ondas para poder captar. O sea, acuérdense que esto se basa en que un cromóforo absorbe la luz. Entonces, si tú tienes cromóforos diferentes a la oximoglobina o la carboximoglobina que la absorban, pues posiblemente el valor del NIRS te va a dar más bajo. Pero si usted tiene más longitudes de onda que son más específicas para esas sustancias, posiblemente el valor que te va a dar es más acertado. Entonces, ahí sucede que ese equipo tiene solo 2 longitudes. Sí, una para el espectro rojo y para otra para el espectro infrarrojo. En cambio, los nuevos NIRS tienen hasta 5 longitudes. Entonces, usted se evita, o sea, por ejemplo, la melanina, o sea, los pacientes que son muy morenos, los pacientes que están muy ictéricos, esos pacientes, posiblemente con esos equipos va a haber valores que son más acertados. Por eso lo que decía cuando ahí en la charla, usted tiene que saber y conocer su equipo, porque posiblemente su equipo pueda tener algún tipo de limitación para tener unos valores que son más certeros. De hecho, lo que él, por ejemplo, él decía, no se recomienda colocarle esparadrapo ni micropore, porque lo que se ha visto es que la sobrepresión de la piel hace que el valor de NIRS sea más bajo. O sea, que eso como que cuando usamos el BIS que lo apretamos, con el NIRS no podría hacer, porque ya se han hecho trabajos insuflando externamente el NIRS y se ha visto que los valores son más bajos cuando son de base. Ahora, con respecto a una cosa que decía Juan David, es que hay vasopresores que pueden modificar el NIRS, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque, sobre todo con el uso de fenilefrina, porque puede ser que quede satanizada para el paciente neuroquirúrgico. Lo que se ha visto con la fenilefrina específicamente es que, como es un alfa-1 muy potente, normalmente lo que ustedes ven con los alfa-1 es que estos pacientes, cuando se les mide el volumen sistólico, es menor. ¿Por qué? Porque la poscarga que le está sometiendo el ventrículo es muy alta. Entonces, claro, usted le mejora la presión arterial, pero el volumen sistólico, o sea, el volumen que sale del corazón eyectado hacia el cerebro es menor. Entonces, ya se ha visto que los pacientes que se someten a alfa-1 agonistas, se les cae el NIRS, y una de las posibles explicaciones es que el volumen sistólico que se eyecta hacia el cerebro es menor por el efecto sobre la poscarga. La segunda es que
Lo que se ha visto con el uso de fenilefrina es que la fenilefrina puede producir algo de vasoconstricción de la piel donde se está colocando el NIRS. Entonces, te daría un valor bajo de NIRS, pero no porque el paciente tenga menor saturación, sino porque es lo que llamamos un falso positivo aquí, o sea, te va a dar un valor bajo que no es, pero es porque la fenilefrina puede producir algo de vasoconstricción de la piel. Y en los pacientes con trauma, lo que se ha visto es que, claro, uno diría, bueno, pero un alfagonista solo podría tener efecto hasta donde haya capilares o haya arterias que tengan músculo. Estamos hablando de las arterias o las arteriolas. Pero sobre el capilar ya no. O sea, los vasopresores no tendrían nada que ver con el capilar. Entonces, lo que se ha visto es que cuando hay ruptura de la barrera hematoencefálica, porque normalmente el capilar en el sistema nervioso obedece más a medidas locales, o sea, al CO2, al oxígeno, entonces digamos, a los neurotransmisores excitatorios y todo eso, pero no obedecerían a un alfa-1 porque normalmente como no tienen músculo, pues no tendrían que tener, pero parece que cuando hay ruptura de la barrera hematoencefálica es posible que algunos vasopresores puedan producir vasoconstricción local. Esa es digamos que la explicación menos probable. Lo que se ha visto cuando se han comparado diferentes vasopresores y se ha usado NIRS en el contexto de paciente neurocrítico, al que peor le ha ido con valores de NIRS es a fenilefrina, y las dos posibles explicaciones que son es por vasoconstricción de la piel o por disminución del volumen sistólico. Y paradójicamente al vasopresor que mejor le fue a la efedrina. Sí. Con la norepinefrina se ha visto que algunos pacientes pueden tener disminución del NIRS por la misma explicación que tienen con la fenilefrina, ¿sí? Que sea un valor falso por la vasoconstricción que puedan generar. Y con dopamina y esto pues no se ha visto pues mayor cosa, pero con la fenilefrina y con la norepi los valores son bastante inciertos y hay que tener en cuenta estas variables. Yo creo que ese valor alterado también no podría ser por el mismo efecto que va a tener sobre la microcirculación cerebral. Pero solo siempre y cuando usted tenga ruptura masiva de la barrera, por eso te digo. O sea, el efecto vasoconstricción es siempre y cuando usted tenga una arteria que tenga músculo, pero en el capilar como tal, pues no tendría que ver, ¿sí? Entonces, hay un artículo muy bonito que se llama así, vasopresores y cerebro. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en un paciente neuroquirúrgico? Entonces, lo que se ha visto es que con fenilefrina los valores son más bajos, pero una de las posibles explicaciones es porque el volumen sistólico generado por el aumento de la poscarga tan alta es menor. Entonces, ellos como que te dicen, en el paciente neurocrítico mejor usa norepi o sea otro vasopresor que usar fenilefrina. No sé si hay alguna otra inquietud. No sé, yo quería preguntar a los fellows de UCI, es, digamos, cuando han rotado en las unidades de cuidado intensivo neurocrítico, ¿en qué escenarios de pronto usan más NIRS? O digamos que en ninguno. Con electrodo, claro. Sí. Sí, es que yo creo que la gran limitante es como decía la doctora Guerrero, o sea, es que... Ok, dale. Sí. Entonces, mira que cuando uno ve el consenso, te dice ahí, el posquirúrgico de cardiovascular no usan NIRS. O sea, no hay evidencia que tenerlo te vaya a cambiar el manejo en la UCI, es lo que trato de decir. No estoy diciendo que no sirva, sino que no hay todavía estudios que te digan eso. Es más para la cirugía como tal, excepto en niños. O sea, en la cirugía cardíaca de niños compleja, que ya han tenido NIRS, sí recomiendan tener NIRS en el posquirúrgico. Es como la recomendación de ese consenso norteamericano. Y en los pacientes posquirúrgicos de cardio adultos, te dicen, no, digamos, no hay estudios que te sirvan para saber si te vas a guiar o no. Lo que sí es claro es que una de las indicaciones de NIRS ahora es en los pacientes sometidos a ECMO. Entonces, los pacientes en ECMO sí van a tener que tener NIRS. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos